La República de Platón. Libro 2. Sócrates Glaucón con estas palabras pensaba que había puesto fin a la discusión, pero el final, en verdad, resultó ser solo un comienzo. Porque Glaucón, que siempre es el más belicoso de los hombres, no estaba satisfecho con el retiro de Trasímaco, quería tener la batalla. Entonces me dijo, Sócrates, ¿quieres realmente persuadirnos, o solo parecer que nos has persuadido, de que ser justo es siempre mejor que ser injusto? Realmente desearía persuadirle, respondí, si pudiera. Entonces seguro que no lo has conseguido. Déjame preguntarte ahora, ¿cómo organizarías los bienes? ¿No hay algunos que acogemos con agrado por sí mismos e independientemente de sus consecuencias, como, por ejemplo, los placeres y goces inofensivos, que nos deleitan en el momento, aunque de ellos no se desprende nada? Estoy de acuerdo en pensar que existe tal clase, respondí. ¿No hay también una segunda clase de bienes, como el conocimiento, la vista y la salud, que son deseables no solo por sí mismos, sino también por sus resultados? Ciertamente, dije. ¿Y no reconocerías una tercera clase, como la gimnasia, el cuidado de los enfermos y el arte médico, también las diversas formas de ganar dinero, nos hacen bien pero las consideramos desagradables? Y nadie los elegiría por sí mismos, sino solo por alguna recompensa o resultado que se deriva de ellos? Existe también, dije, esta tercera clase. ¿Pero por qué preguntas? ¿Por qué quiero saber en cuál de las tres clases ubicarías a la justicia? En la clase más alta, respondí, entre aquellos bienes que el que quiere ser feliz desea tanto por sí mismos como por sus resultados. Entonces los muchos tienen otra opinión, piensan que la justicia debe contarse entre la clase problemática, entre los bienes que deben perseguirse en aras de las recompensas y la reputación, pero que en sí mismos son desagradables y más bien deben evitarse. Sé, dije, que esta es su forma de pensar, y que esta era la tesis que hacía un momento defendía Trasímaco, cuando censuraba la justicia y alababa la injusticia. Pero soy demasiado estúpido para dejarme convencer. Deseo, dijo, que usted me escuche tan bien como él, y luego veré si usted y yo estamos de acuerdo. Porque me parece que Trasímaco, como una serpiente, se dejó seducir por tu voz antes de lo debido, pero en mi opinión la naturaleza de la justicia y la injusticia aún no ha quedado clara. Dejando a un lado sus recompensas y resultados, quiero saber qué son en sí mismos y cómo actúan internamente en el alma. Por favor, reviviré el argumento de Trasímaco. Y primero hablaré de la naturaleza y origen de la justicia según la opinión común sobre ellos. En segundo lugar, mostraré que todos los hombres que practican la justicia lo hacen contra su voluntad, por necesidad, pero no como un bien. Y en tercer lugar, sostendré que esta opinión tiene razón, porque, después de todo, la vida de los injustos es mucho mejor que la vida de los justos, si lo que dicen es cierto, Sócrates, ya que yo mismo no comparto su opinión. Pero aún así reconozco que me quedo perplejo cuando escucho las voces de Trasímaco y de miles de personas más cenando en mis oídos, y, por otra parte, nunca he oído hasta ahora que nadie sostenga de manera satisfactoria la superioridad de la justicia sobre la injusticia. Quiero oír la justicia alabada respecto de sí misma, entonces estaré satisfecho, y usted es la persona de quien creo que es más probable que escuche esto, y por eso alabaré la vida injusta con todo lo que pueda. Y mi manera de hablar indicará la manera en que deseo oíros también a vosotros alabando la justicia y censurando la injusticia. ¿Podría decirme si aprueba mi propuesta? De hecho lo hago,
Tampoco puedo imaginar ningún tema sobre el cual un hombre sensato desearía conversar con mayor frecuencia. Me alegra, respondió, oírle decir eso, y comenzaré hablando, como propuse, de la naturaleza y origen de la justicia. Glaucon dicen que hacer injusticia es, por naturaleza, bueno, sufrir injusticia, maldad, pero que el mal es mayor que el bien. Y así, cuando los hombres han cometido y sufrido injusticia y han tenido experiencia de ambas, no pudiendo evitar la una y obtener la otra, piensan que sería mejor ponerse de acuerdo entre ellos para no tener ninguna de las dos, de ahí surgen leyes y pactos mutuos, y lo que está ordenado por la ley lo llaman lícito y justo. Afirman ser el origen y la naturaleza de la justicia, es un término medio o compromiso entre lo mejor de todo, que es hacer injusticia y no ser castigado, y lo peor de todo, que es sufrir la injusticia sin el castigo. Poder de represalia, y la justicia, al estar en un punto medio entre los dos, es tolerada no como un bien, sino como un mal menor, y honrada en razón de la incapacidad de los hombres para cometer injusticia. Porque ningún hombre digno de ser llamado hombre se sometería jamás a tal acuerdo si pudiera resistirse, se enfadaría si lo hiciera. Esta es la explicación recibida, Sócrates, de la naturaleza y origen de la justicia. Ahora bien, lo mejor será que quienes practican la justicia lo hacen involuntariamente y porque no tienen poder para ser injustos. Imaginemos algo así, habiendo dado a los justos y a los injustos el poder de hacer lo que quieran. Miremos y vean a dónde los llevará el deseo, entonces descubriremos en el acto mismo que el hombre justo y el injusto van por el mismo camino, siguiendo su interés. Que todas las naturalezas consideran su bien y que sólo la fuerza de la ley desvía hacia el camino de la justicia. La libertad que suponemos se les puede conceder más completamente en la forma de un poder como el que se dice que poseía Gix, el antepasado de Creso el Lidio. Según la tradición, Gix era un pastor al servicio del rey de Lidia. Hubo una gran tormenta y un terremoto abrió un agujero en la tierra en el lugar donde él estaba apacentando su rebaño. Asombrado de la vista, descendió por la abertura, donde, entre otras maravillas, vio un caballo hueco de bronce, que tenía puertas, y agachándose, miró hacia adentro y vio un cadáver de estatura, que le pareció más que humano. Y sin nada más que un anillo de oro, esto lo tomó del dedo del muerto y volvió a ascender. Ahora los pastores se reunieron, según la costumbre, para enviar al rey su informe mensual sobre los rebaños. Entró en su asamblea con el anillo en el dedo, y mientras estaba sentado entre ellos, tuvo la oportunidad de girar el collar del anillo dentro de su mano, cuando instantáneamente se volvió invisible para el resto de la compañía y comenzaron a hablar de él, como si ya no estuviera presente. Quedó asombrado ante esto, y tocando nuevamente el anillo, giró el collar hacia afuera y reapareció. Hizo varias pruebas con el anillo y siempre con el mismo resultado. Cuando giraba el collar hacia adentro se volvía invisible, cuando hacia afuera reaparecía. Entonces se las arregló para que eligieran uno de los mensajeros que fueron enviados a la corte, donde tan pronto como llegó sedujo a la reina y con su ayuda conspiró contra el rey y lo mató y tomó el reino. Supongamos ahora que existieran dos anillos mágicos de este tipo, y que el justo se pusiera uno de ellos y el injusto el otro. No se puede imaginar que ningún hombre sea de una naturaleza tan férrea que se mantenga firme en la justicia. Ningún hombre apartaría sus manos de lo que no era suyo cuando podía tomar con seguridad lo que quisiera del mercado, o entrar en casas y acostarse con quien quisiera a su antojo, o matar o liberar de prisión a quien quisiera. Y sean en todos los aspectos como un dios entre los hombres.
Entonces las acciones de los justos serían como las acciones de los injustos, ambos llegarían por fin al mismo punto. Y esto podemos afirmar verdaderamente que es una gran prueba de que un hombre es justo, no voluntariamente o porque piense que la justicia le es un bien individual, sino por necesidad. Porque donde quiera que uno piensa que puede ser injusto con seguridad, ahí está. Es injusto. Porque todos los hombres creen en su corazón que la injusticia es mucho más provechosa para el individuo que la justicia, y el que argumenta como he estado suponiendo, dirá que tiene razón. Si pudierais imaginar a alguien obteniendo este poder de volverse invisible, y nunca haciendo nada malo ni tocando lo que es ajeno, los espectadores pensarían que es un idiota de lo más miserable. Aunque lo elogiarían unos a otros en la cara. Y guardan las apariencias unos con otros por temor a que ellos también puedan sufrir una injusticia. Basta de esto. Ahora bien, si queremos formarnos un juicio real sobre la vida de los justos y los injustos, debemos aislarlos, no hay otra manera, ¿y cómo se realizará el aislamiento? Respondo, que el injusto sea enteramente injusto, y el justo enteramente justo, a ninguno de ellos se les debe quitar nada, y ambos deben estar perfectamente equipados para el trabajo de sus respectivas vidas. Primero, que los injustos sean como otros distinguidos maestros del oficio, como el hábil piloto o médico, que conoce intuitivamente sus propios poderes y se mantiene dentro de sus límites, y que, si falla en algún punto, es capaz de recuperarse. Así que el injusto haga sus injusticias con justicia y se oculte si quiere ser grande en su injusticia. El que es descubierto no es nadie porque el mayor alcance de la injusticia es ser considerado justo cuando no lo eres. Por eso digo que en el hombre perfectamente injusto debemos asumir la más perfecta injusticia. No debe haber ninguna deducción, pero debemos permitirle que, mientras comete los actos más injustos, haya adquirido la mayor reputación de justicia. Si ha dado un paso en falso debe poder recuperarse, debe ser alguien que pueda hablar con eficacia, si alguno de sus actos sale a la luz, y que pueda abrirse camino donde se requiere fuerza, coraje y fuerza. Y dominio del dinero y los amigos. Y a su lado coloquemos al justo en su nobleza y sencillez, deseando, como dice Esquilo, ser y no parecer bueno. No debe haber apariencia, porque si parece justo será honrado y recompensado, y entonces no sabremos si es justo por causa de la justicia o por causa de honores y recompensas, por tanto, que se vista solo de justicia. Y no tenga otra cobertura, y hay que imaginarlo en un estado de vida opuesto al anterior. Que sea el mejor de los hombres y que se le considere el peor, entonces habrá sido puesto a prueba, y veremos si le afectará el miedo a la infamia y sus consecuencias. Y que continúe así hasta la hora de la muerte, ser justo y parecer injusto. Cuando ambos hayan llegado al extremo, el uno de la justicia y el otro de la injusticia, se juzgue cuál de los dos es más feliz. Sócrates. Glaucón. Cielos. Mi querido Glaucón, dije, con qué energía los pules para la decisión, primero uno y luego el otro, como si fueran dos estatuas. Hago lo mejor que puedo, dijo. Y ahora que sabemos cómo son, no hay dificultad en descubrir el tipo de vida que les espera a cada uno de ellos. Esto procederé a describir, pero como puede que la descripción te parezca demasiado grosera, te pido que supongas, Sócrates, que las palabras que siguen no son mías. Déjame ponerlas en boca de los elogiadores de la injusticia, te dirán que el hombre justo que es considerado injusto será azotado, atormentado, atado, le quemarán los ojos, y, al fin, después de sufrir toda clase de males, será empalado, entonces comprenderá que debe parecer solo, y no ser, justo,
las palabras de Esquilo pueden decirse más verdaderamente de los injustos que de los justos. Porque el injusto persigue una realidad, no vive mirando a las apariencias, quiere ser realmente injusto y no parecer solo, su mente tiene un suelo profundo y fértil, de donde brotan sus prudentes consejos. En primer lugar, se le considera justo y, por tanto, gobierna la ciudad, puede casarse con quien quiera y dar en matrimonio a quien quiera, también puede comerciar y negociar donde quiera, y siempre en su propio beneficio. Porque no tiene reparos ante la injusticia y en cada contienda, ya sea en público o en privado, saca lo mejor de sus antagonistas y gana a costa de ellos, y es rico. Y con sus ganancias puede beneficiar a sus amigos y dañar a sus enemigos, además, puede ofrecer sacrificios y dedicar regalos a los dioses en abundancia y magnificencia, y puede honrar a los dioses o a cualquier hombre a quien quiera honrar con un estilo mucho mejor que el justo, y por lo tanto es probable que sea más querido que ellos. A los dioses. Y así, se dice que Sócrates, los dioses y los hombres se unen para hacer la vida de los injustos mejor que la vida de los justos. Adeimantus Sócrates iba a responder algo a Glaucón, cuando Adimanto, su hermano, intervino. Sócrates, dijo, ¿no crees que no hay nada más que insistir? ¿Por qué? ¿Qué más hay? Respondí. El punto más fuerte de todos ni siquiera se ha mencionado, respondió. Bueno, entonces, según el proverbio, deja que el hermano ayude al hermano, si falla en algo, ayúdalo, aunque debo confesar que Glaucón ya ha dicho bastante para derribarme y quitarme el poder de ayudar a la justicia. Adeimantus tonterías, respondió. Pero permítanme añadir algo más, hay otro lado del argumento de Glaucón sobre el elogio y la censura de la justicia y la injusticia, que es igualmente necesario para resaltar lo que creo que es su significado. Los padres y tutores siempre les dicen a sus hijos y a sus pupilos que deben ser justos, pero ¿por qué? No por el bien de la justicia, sino por el bien del carácter y la reputación. Con la esperanza de obtener para quien tiene fama algunos de esos cargos, matrimonios y cosas semejantes que Glaucón ha enumerado entre las ventajas que para los injustos se derivan de la reputación de justicia. Sin embargo, esta clase de personas da más importancia a las apariencias que las demás, porque arrojan la buena opinión de los dioses, y os hablarán de una lluvia de beneficios que los cielos, como dicen, hacen llover sobre los piadosos, y esto concuerda con el testimonio de los nobles Hesiodo y Homero, el primero de los cuales dice que los dioses hacen los robles de los justos, para oír las bellotas en su cima y las abejas en el medio, y las ovejas se inclinaron con sus vellones. Y se les proporcionan muchas otras bendiciones similares. Y Homero tiene una tensión muy similar, porque habla de alguien cuya fama es como la fama de un rey irreprochable que, como un dios, mantiene la justicia, para quien la tierra negra produce trigo y cebada, cuyos árboles están llenos de frutos, y sus ovejas nunca dejan de producir. Y el mar le da peces. Aún mayores son los dones del cielo que Musaeus y su hijo conceden a los justos, los llevan al mundo de abajo, donde tienen a los santos acostados en divanes en una fiesta, eternamente borrachos, coronados con guirnaldas. Su idea parece ser que la inmortalidad de la embriaguez es el premio más elevado de la virtud. Algunos amplían aún más sus recompensas, la posteridad, como dicen, de los fieles y justos sobrevivirá hasta la tercera y cuarta generación. Este es el estilo con el que alaban la justicia. Pero en cuanto a los malvados hay otra tensión, los entierran en un lodazal del Hades y los hacen transportar agua en un colador, además, mientras aún viven, los llevan a la infamia y les infligen los castigos que Glaucón describió como la porción de los justos que tienen fama de injustos, nada más aporta su invento.
Tal es su manera de elogiar a uno y censurar al otro. Una vez más, Sócrates, te pediré que consideres otra manera de hablar de la justicia y de la injusticia, que no se limita a los poetas, sino que se encuentra en los prosistas. La voz universal de la humanidad siempre declara que la justicia y la virtud son honorables, pero penosas y laboriosas. Y que los placeres del vicio y la injusticia son fáciles de alcanzar y solo son censurados por la ley y la opinión. Dicen también que la honestidad es en su mayor parte menos rentable que la deshonestidad. Y están muy dispuestos a llamar felices a los hombres malvados y a honrarlos tanto en público como en privado cuando son ricos o influyentes de cualquier otra manera. Mientras que desprecian y pasan por alto a los que pueden ser débiles y pobres, aunque los reconozcan como tales. Mejor que los demás. Pero lo más extraordinario de todo es su manera de hablar de la virtud y de los dioses. Dicen que los dioses reparten calamidad y miseria a muchos hombres buenos, y bien y felicidad a los malvados. Y los profetas mendicantes van a las puertas de los hombres ricos y los persuaden de que tienen el poder confiado por los dioses de hacer expiación por los pecados de un hombre o de sus antepasados mediante sacrificios o hechizos, con regocijos y fiestas, y prometen dañar a un enemigo, sea justo o injusto, a un costo pequeño, con artes mágicas y encantamientos que obligan al cielo, como dicen, a ejecutar su voluntad. Y los poetas son las autoridades a quienes apelan, allanando ahora el camino del vicio con las palabras de Hesiodo: el vicio se puede tener en abundancia sin problemas, el camino es llano y su morada está cerca. Pero antes de la virtud los dioses han puesto trabajo, y un camino tedioso y cuesta arriba, luego citando a Homero como testigo de que los dioses pueden ser influenciados por los hombres, porque también dice que los dioses también se aparten de su propósito, y los hombres les oran y apartan su ira con sacrificios y súplicas tranquilizadoras, y con libaciones y olor a grasa, cuando han pecado y transgredido. Y producen una multitud de libros escritos por Musaeus y Orfeo, que eran hijos de la luna y las musas, eso es lo que dicen, según los cuales realizan su ritual y persuaden no solo a individuos, sino a ciudades enteras, de que las expiaciones y expiaciones por el pecado pueden hacerse mediante sacrificios y diversiones que llenen una hora vacante y estén igualmente al servicio de los vivos y de los muertos. A estos últimos los llaman misterios y nos redimen de las penas del infierno, pero si los descuidamos nadie sabe lo que nos espera. Prosiguió, y ahora, cuando los jóvenes oyen todo esto que se dice sobre la virtud y el vicio, y la manera en que los dioses y los hombres los consideran, cómo se verán afectadas sus mentes, mi querido Sócrates, es decir, aquellos de ellos que son ingeniosos, y, como abejas en vuelo, iluminan cada flor. Y de todo lo que oyen son propensos a sacar conclusiones sobre qué clase de personas deberían ser y de qué manera deberían caminar si quisieran sacar lo mejor de la vida. Probablemente el joven se dirá con las palabras de Píndaro: podré, por justicia o por caminos torcidos y engañosos, subir a una torre más alta que pueda hacerme una fortaleza todos mis días. Porque lo que dicen los hombres es que, si realmente soy justo y no me considero justo, no hay beneficio alguno, pero el dolor y la pérdida, por otro lado, son inconfundibles. Pero si, aunque injusto, adquiero fama de justo, se me promete una vida celestial. Desde entonces, como prueban los filósofos, la apariencia tiraniza la verdad y es dueña de la felicidad, a la apariencia debo dedicarme. Describiré a mi alrededor un cuadro y sombra de virtud que será el vestíbulo y exterior de mi casa, detrás seguiré al sutil y astuto zorro, como recomienda Arquíloco, el más grande de los sabios. Pero oigo a alguien exclamar que muchas veces es difícil ocultar la maldad, a lo que respondo: nada grande es fácil. Sin embargo,
el argumento indica que si queremos, es el camino por el que debemos avanzar. Para ocultarlo crearemos hermandades secretas y clubes políticos. Y hay profesores de retórica que enseñan el arte de persuadir a tribunales y asambleas, y así, en parte por persuasión y en parte por la fuerza, obtendré ganancias ilícitas y no seré castigado. Todavía oigo una voz que dice que a los dioses no se les puede engañar ni obligarles. Pero ¿qué pasa si no hay dioses, o supongamos que no se preocupan por las cosas humanas? ¿Por qué, en cualquier caso, deberíamos preocuparnos por el ocultamiento? E incluso si hay dioses y ellos se preocupan por nosotros, solo los conocemos por la tradición y las genealogías de los poetas, y estas son las mismas personas que dicen que pueden ser influenciadas y transformadas mediante sacrificios, súplicas tranquilizadoras y ofrendas. Seamos entonces coherentes y creamos en ambas o en ninguna. Si los poetas dicen la verdad, entonces será mejor que seamos injustos y ofrezcamos los frutos de la injusticia, porque si somos justos, aunque escapemos de la venganza del cielo, perderemos las ganancias de la injusticia. Pero, si somos injustos, nos quedaremos con las ganancias, y por nuestro pecado y oración, y por nuestra oración y pecado, los dioses serán propiciados y nosotros no seremos castigados. Pero hay un mundo abajo en el que nosotros o nuestra posteridad sufriremos por nuestras acciones injustas. Sí, amigo mío, será el reflejo, pero hay misterios y deidades expiatorias, y éstas tienen un gran poder. Eso es lo que declaran las ciudades poderosas, y los hijos de los dioses, que eran sus poetas y profetas, dar un testimonio similar. ¿Bajo qué principio, entonces, elegiremos la justicia en lugar de la peor injusticia, cuando, si unimos a estos últimos con una atención engañosa a las apariencias? Nos irá en nuestra mente tanto con los dioses como con los hombres, en la vida y después de la muerte, como nos dicen las más numerosas y más altas autoridades. Sabiendo todo esto, Sócrates, ¿cómo puede un hombre que tiene superioridad de espíritu, de persona, de rango o de riqueza, estar dispuesto a honrar la justicia? ¿O incluso abstenerse de reír cuando oye elogiar la justicia? Y aunque haya alguien que sea capaz de refutar la verdad de mis palabras y esté convencido de que la justicia es lo mejor, no se enojará contra los injustos, sino que estará muy dispuesto a perdonarlos. Porque también sabe que los hombres no son solo por su propia voluntad, a menos que, tal vez, haya alguien a quien la divinidad dentro de él haya inspirado odio a la injusticia, o que haya alcanzado el conocimiento de la verdad. Pero ningún otro hombre. Solo culpa a la injusticia quien, por cobardía, por edad o por alguna debilidad, no tiene poder para ser injusto. Y esto lo prueba el hecho de que cuando obtiene el poder, inmediatamente se vuelve injusto en la medida de sus posibilidades. La causa de todo esto, Sócrates, la indicamos al comienzo de la discusión, cuando mi hermano y yo te dijimos cuán asombrados estábamos al descubrir que la de todos los que profesan panegiristas de la justicia, comenzando por los antiguos héroes de quienes cualquier se nos ha conservado un memorial, y terminando con los hombres de nuestro tiempo. Nadie ha culpado jamás a la injusticia ni ha alabado la justicia excepto con miras a las glorias, los honores y los beneficios que se derivan de ellos. Nadie ha descrito jamás adecuadamente, ni en verso ni en prosa, la verdadera naturaleza esencial de cualquiera de ellos, morando en el alma e invisible a cualquier ojo humano o divino. O se muestra que de todas las cosas del alma de un hombre que tiene dentro de él, la justicia es el mayor bien y la injusticia el mayor mal. Si esta hubiera sido la tensión universal, si hubieras tratado de persuadirnos de esto desde nuestra juventud en adelante, no habríamos estado vigilantes para impedirnos unos a otros hacer el mal.
sino que cada uno habría sido su propio centinela, porque temeroso, si hizo mal, de albergar en sí mismo el mayor de los males. Me atrevo a decir que Trasímaco y otros tomarían en serio el lenguaje que he estado simplemente repitiendo, y palabras aún más fuertes que estas sobre la justicia y la injusticia, pervirtiendo groseramente, según creo, su verdadera naturaleza. Pero hablo de esta manera vehemente, como debo confesarte francamente, porque quiero oír de ti el lado opuesto, y te pediría que mostraras no sólo la superioridad que tiene la justicia sobre la injusticia, sino qué efecto tienen sobre quien las posee, que hace que la una sea un bien y la otra un mal para él. Y por favor, como te pidió Glaucón, excluye las reputaciones, porque a menos que le quites a cada uno su verdadera fama y le añadas la falsa, diremos que no alabas la justicia, sino la apariencia de ella. Pensaremos que solo nos estás exhortando a mantener oculta la injusticia, y que realmente estás de acuerdo con Trasímaco al pensar que la justicia es el bien ajeno y el interés del más fuerte, y que la injusticia es el beneficio y el interés del hombre, aunque perjudicial para el otro, más débil. Ahora bien, como has admitido que la justicia es uno de esa clase más alta de bienes que se desean ciertamente por sus resultados, pero en un grado mucho mayor por sí mismos, como la vista, el oído, el conocimiento, la salud o cualquier otro bien real y natural, y no meramente el bien convencional, les pediría que en su alabanza de la justicia consideren solo un punto, me refiero al bien y al mal esenciales que la justicia y la injusticia obran en quienes los poseen. Otros alaben la justicia y censuren la injusticia, magnificando las recompensas y honores de unos y abusando de los otros. Esa es una forma de argumentar que, viniendo de ellos, estoy dispuesto a tolerar, pero de usted, que ha dedicado toda su vida a considerar esta cuestión, a menos que escuche lo contrario de sus propios labios, espero algo mejor. Y por lo tanto, digo, no solo demuestren que la justicia es mejor que la injusticia, sino que muestren lo que cada uno de ellos hace al poseedor de ellos, lo que hace que el uno sea un bien y el otro un mal, ya sea visible o no por dioses y hombres. Sócrates Adeimantus siempre había admirado el genio de Glaucón y de Adeimantus, pero al oír estas palabras me alegré mucho y dije, hijos de un padre ilustre. No fue mal comienzo de los versos elegíacos que el admirador de Glaucón compuso en honor a vosotros después de que os habéis distinguido en la batalla de Mégara, hijos de Aristón, cantó, divinos descendientes de un héroe ilustre. El epíteto es muy apropiado, porque hay algo verdaderamente divino en poder argumentar como lo has hecho a favor de la superioridad de la injusticia y no quedar convencido de tus propios argumentos. Y creo que no estás convencido, esto lo deduzco de tu carácter general, pues si hubiera juzgado solo por tus discursos, habría desconfiado de ti. Pero ahora, cuanto mayor es mi confianza en ti, mayor es mi dificultad para saber qué decir. Porque entre dos estoy en aprietos, por un lado me siento incapaz de realizar la tarea, y me hace comprender mi incapacidad el hecho de que no quedaste satisfecho con la respuesta que di a Trasímaco, demostrando, según pensaba, la superioridad que tiene la justicia sobre la injusticia. Y, sin embargo, no puedo negarme a ayudar mientras me quede el aliento y la palabra. Me temo que sería una impiedad estar presente cuando se habla mal de la justicia y no levantar una mano en su defensa. Y por lo tanto será mejor que le brinde toda la ayuda que pueda. Glaucón y los demás me rogaron por todos los medios que no dejara de lado la cuestión y que continuara con la investigación. Querían llegar a la verdad, primero, sobre la naturaleza de la justicia y la injusticia y, en segundo lugar, sobre sus ventajas relativas. Les dije lo que realmente pensaba,
que la investigación sería de carácter serio y requeriría muy buenos ojos. Dado entonces, dije, que no somos muy ingeniosos, creo que sería mejor que adoptáramos un método que puedo ilustrar así. Supongamos que alguien hubiera pedido a una persona miope que leyera letras minúsculas a distancia. Y a otro se le ocurrió que podrían encontrarse en otro lugar que fuera más grande y en el que las letras fueran más grandes, si fueran iguales y pudiera leer primero las letras más grandes y luego pasar a las más pequeñas. Esto se habría considerado un raro golpe de buena suerte. Muy cierto, dijo Deimantus, pero ¿cómo se aplica la ilustración a nuestra investigación? Te lo diré, respondí, como ustedes saben, a veces se habla de justicia, que es el tema de nuestra investigación, como virtud de un individuo y otras como virtud de un Estado. Cierto, respondió. ¿Y no es un Estado mayor que un individuo? Es. Entonces, en el ámbito más amplio, la cantidad de justicia probablemente será mayor y más fácilmente discernible. Propongo, por tanto, que investiguemos la naturaleza de la justicia y la injusticia, primero tal como aparecen en el Estado, y segundo en el individuo, partiendo de lo mayor a lo menor y comparándolos. Esa, dijo, es una excelente propuesta. Y si imaginamos el Estado en proceso de creación, veremos también la justicia y la injusticia del Estado en proceso de creación. Me atrevo a decir. Cuando el Estado esté completo, puede haber esperanza de que el objeto de nuestra búsqueda sea descubierto más fácilmente. Sí, mucho más fácilmente. ¿Pero deberíamos intentar construir uno? Yo dije, porque hacerlo, como me inclino a pensar, será una tarea muy seria. Reflexiona, pues. He reflexionado, dijo Adimanto, y estoy ansioso de que prosigas. Un Estado, dije, surge, según lo concibo, de las necesidades de la humanidad. Nadie es autosuficiente, pero todos tenemos muchas necesidades. ¿Se puede imaginar algún otro origen de un Estado? No puedo ser otro. Entonces, como tenemos muchas necesidades y se necesitan muchas personas para suplirlas, se toma un ayudante para un fin y otro para otro, y cuando estos socios y ayudantes se reúnen en una habitación, el cuerpo de habitantes se denomina Estado. Cierto, dijo. E intercambian entre sí, y uno da y otro recibe, bajo la idea de que el intercambio será para su bien. Muy cierto. Entonces, dije, comencemos y creemos en idea un Estado, y sin embargo el verdadero creador es la necesidad, que es la madre de nuestra invención. Por supuesto, respondió. Ahora bien, la primera y mayor de las necesidades es el alimento, que es la condición de la vida y de la existencia. Ciertamente. El segundo es una vivienda, y el tercero ropa y cosas parecidas. Verdadero. Y ahora veamos cómo nuestra ciudad podrá abastecer esta gran demanda. Podemos suponer que un hombre es labrador, otro constructor, otro, un tejedor, agregaremos a ellos un zapatero. ¿O quizás algún otro proveedor de nuestras necesidades corporales? Muy bien. La noción más básica de Estado debe incluir 4 o 5 hombres. Claramente. ¿Y cómo procederán? ¿Aportará cada uno el resultado de su trabajo a un acervo común? El agricultor individual, por ejemplo, producirá para 4 y trabajará 4 veces más tiempo y tanto como necesite para proveerse de alimentos con los que también abastecerá a otros. Como él mismo, o no tendrá nada que ver con los demás y no se molestará en producir para ellos, sino que se proveerá solo de una cuarta parte de los alimentos en la cuarta parte del tiempo. Y en los 3/4 restantes de su tiempo se empleará en hacer una casa, o un abrigo,
o un par de zapatos, sin tener sociedad con otros, sino satisfacer todas sus necesidades. Adimanto pensó que debía aspirar a producir solo alimentos y no producirlo todo. Probablemente, respondí, esa sería la mejor manera, y cuando te oigo decir esto, recuerdo que no todos somos iguales, hay diversidades de naturalezas entre nosotros que se adaptan a diferentes ocupaciones. Muy cierto. ¿Y se hará mejor el trabajo cuando el trabajador tenga muchas ocupaciones, o cuando tenga una sola? Cuando tiene solo uno. Además, no puede haber duda de que una obra se estropea si no se hace en el momento adecuado. No hay duda. Porque los negocios no están dispuestos a esperar hasta que quien los realiza esté libre, pero el hacedor debe seguir lo que está haciendo y hacer del negocio su primer objetivo. Él debe. Y si es así, debemos inferir que todas las cosas se producen más abundante y fácilmente y de mejor calidad cuando un hombre hace una cosa que le es natural y la hace en el momento adecuado, y deja otras cosas. Sin duda. Entonces se requerirán más de 4 ciudadanos, porque el labrador no hará su propio arado ni azadón, ni otros instrumentos de agricultura, si han de servir para algo. El constructor tampoco fabricará sus herramientas, y él también necesita muchas, y de la misma manera el tejedor y el zapatero. Verdadero. Entonces los carpinteros, los herreros y muchos otros artesanos serán partícipes de nuestro pequeño estado, que ya empieza a crecer. Verdadero. Sin embargo, incluso si agregamos pastores y otros pastores, para que nuestros labradores tengan bueyes para arar, y tanto los constructores como los labradores puedan tener ganado de tiro. Y los curtidores y tejedores, vellones y pieles, nuestro estado seguirá no ser muy grande. Eso es verdad, sin embargo, tampoco será un estado muy pequeño el que contenga todo esto. Luego, nuevamente, está la situación de la ciudad. Encontrar un lugar donde no sea necesario importar nada es casi imposible. Imposible. Entonces debe haber otra clase de ciudadanos que traerán el suministro requerido desde otra ciudad. Debería. Pero si el comerciante se va con las manos vacías, sin tener nada que necesitar para satisfacer sus necesidades, volverá con las manos vacías. Eso es seguro. Y, por lo tanto, lo que producen en casa no solo debe ser suficiente para ellos mismos, sino también en cantidad y calidad para satisfacer a aquellos de quienes provienen sus necesidades. Muy cierto. ¿Se necesitarán entonces más agricultores y más artesanos? Ellos van a... Por no hablar de los importadores y exportadores, ¿a quienes se les llama comerciantes? Sí. ¿Entonces necesitaremos comerciantes? Deberíamos. Y si se quiere transportar mercancías por mar, ¿también se necesitarán marineros hábiles y en número considerable? Sí, en cantidades considerables. Luego, dentro de la ciudad, ¿cómo intercambiarán sus producciones? Asegurar tal intercambio fue, como recordarán, uno de nuestros principales objetivos cuando los formamos en sociedad y constituimos un Estado. Es evidente que comprarán y venderán. Entonces necesitarán un mercado y una ficha monetaria para fines de intercambio. Ciertamente. Supongamos ahora que un agricultor o un artesano lleva algo de producción al mercado y llega en un momento en el que no hay nadie con quien intercambiar con él, ¿dejará su oficio y se quedará sin hacer nada en el mercado? De nada, encontrará allí personas que, al ver la necesidad, asuman el oficio de vendedores. En los estados bien ordenados suelen ser los más débiles en fuerza corporal y, por tanto, de poca utilidad para cualquier otro propósito.
Su deber es estar en el mercado y dar dinero a cambio de bienes a quienes desean vender y recibir dinero de quienes desean comprar. Esta necesidad, entonces, crea una clase de comerciantes minoristas en nuestro estado. No es minorista el término que se aplica a quienes se sientan en el mercado dedicados a comprar y vender, mientras que a los que deambulan de una ciudad a otra se les llama comerciantes. Sí, dijo. Y hay otra clase de sirvientes, que intelectualmente difícilmente están al nivel del compañerismo, sin embargo, tienen mucha fuerza física para el trabajo, que por eso venden, y se les llama, si no me equivoco, asalariados. Siendo el nombre que se da al precio de su trabajo. Verdadero. ¿Entonces los asalariados ayudarán a formar nuestra población? Sí. ¿Y ahora, Adimanto, está nuestro estado maduro y perfeccionado? Creo que sí. ¿Dónde está entonces la justicia? ¿Dónde está la injusticia y en qué parte del estado surgieron? Probablemente en las relaciones de estos ciudadanos entre sí. No puedo imaginar que sea más probable que se encuentren en otro lugar. Me atrevo a decir que tienes razón en tu sugerencia, dije, será mejor que reflexionemos sobre el asunto y no rehuyamos la investigación. Consideremos entonces, en primer lugar, cuál será su forma de vida, ahora que los hemos establecido así. ¿No producirán trigo, vino, vestidos y zapatos, y se construirán casas? Y cuando estén alojados, trabajarán, en verano, comúnmente, desnudos y descalzos, pero en invierno sustancialmente vestidos y calzados. Se alimentarán de harina de cebada y de harina de trigo, cocinándolas y amasándolas, hacer tortas y panes nobles, los servirán sobre una estera de juncos o sobre hojas limpias. Mientras ellos mismos se reclinan sobre lechos sembrados de tejo o mirto. Y ellos y sus hijos festejarán, bebiendo el vino que han elaborado, llevando guirnaldas en la cabeza y cantando alabanzas a los dioses, en feliz conversación unos con otros. Y cuidarán de que sus familias no excedan sus posibilidades, tener un ojo puesto en la pobreza o la guerra. Sócrates Glaucón, pero, intervino Glaucón, no les has dado el gusto a su comida. Es cierto, respondí, lo había olvidado, por supuesto, deben tener un condimento, sal, aceitunas y queso, y cocerán raíces y hierbas como las que preparan los campesinos, de postre les daremos higos, guisantes y habas. Y asarán al fuego bayas de mirto y bellotas, bebiendo con moderación. Y con tal dieta se puede esperar que vivan en paz y salud hasta una edad avanzada y que leguen una vida similar a sus hijos posteriores. Sí, Sócrates, dijo, y si estuvieras manteniendo una ciudad de cerdos, ¿de qué otra manera alimentarías a las bestias? ¿Pero qué quieres, Glaucón? Respondí. Pues, dijo, hay que darles las comodidades ordinarias de la vida. Las personas que quieren estar cómodas están acostumbradas a tumbarse en sofás y cenar en las mesas, y deben comer salsas y dulces al estilo moderno. Sí, dije, ahora lo entiendo, la cuestión que usted quiere que me plantee es, no solo cómo se crea un Estado, sino cómo se crea un Estado lujoso, y posiblemente no haya ningún daño en esto. Porque en un estado así tendremos más probabilidades de ver cómo se originan la justicia y la injusticia. En mi opinión, la verdadera y sana constitución del Estado es la que he descrito. Pero si también se desea ver un Estado en plena fiebre, no tengo ninguna objeción. Porque sospecho que muchos no quedarán satisfechos con la forma más sencilla de añadir sofás, mesas y otros muebles, también manjares, perfumes, incienso, cortesanas y pasteles, todo esto no de una sola especie, sino de toda variedad. Debemos ir más allá de las cosas necesarias de las que hablaba al principio,
como las casas, los vestidos y los zapatos, habrá que poner en marcha las artes del pintor y del bordado. Y habrá que poner en marcha el oro, el marfil y toda clase de materiales. Ser adquirido. Cierto, dijo. Entonces debemos ampliar nuestras fronteras, para el estado saludable original ya no es suficiente. Ahora la ciudad tendrá que llenarse y hincharse con una multitud de llamamientos que no son requeridos por ninguna necesidad natural, como toda la tribu de cazadores y actores, de los cuales una gran clase tiene que ver con formas y colores, otros serán los devotos de la música, los poetas y su séquito de rapsodas, músicos, bailarines y contratistas. También confeccionistas de diversos tipos de artículos, incluidos vestidos de mujer. Y necesitaremos más sirvientes. No se pedirán también tutores, niñeras mojadas y secas, cancilleras y barberos, así como pasteleros y cocineros, y también a los porquerizos, que no eran necesarios y, por lo tanto, no tenían lugar en la edición anterior de nuestro estado, pero que son necesarios ahora. No hay que olvidarlos, y habrá animales de muchas otras clases, si la gente los come. Ciertamente. Y viviendo de esta manera tendremos mucha más necesidad de médicos que antes. Mucho mayor. ¿Y el país que era suficiente para sustentar a los habitantes originales será ahora demasiado pequeño y no suficiente? Muy cierto. Entonces necesitaremos una porción de la tierra de nuestros vecinos para pastos y labranza, y ellos querrán una porción de la nuestra así, como nosotros. ¿Exceden el límite de la necesidad y se entregan a la acumulación ilimitada de riqueza? Eso, Sócrates, será inevitable. Y entonces iremos a la guerra, Glaucón. ¿No lo hacemos? Ciertamente, respondió. Entonces, sin determinar todavía si la guerra hace bien o mal, podemos afirmar que ahora hemos descubierto que la guerra se deriva de causas que son también las causas de casi todos los males de los estados, tanto privados como públicos. Indudablemente. Y nuestro estado debe ampliarse una vez más, y esta vez será nada menos que todo un ejército, el cual tendrá que salir a pelear con los invasores por todo lo que tenemos, así como por las cosas y personas que arriba describíamos. ¿Por qué, él dijo, no son capaces de defenderse? No, yo dije, no, si tuviéramos razón en el principio que todos reconocimos cuando construimos el Estado. El principio, como recordarán, era que un hombre no puede practicar muchas artes con éxito. Muy cierto, dijo. ¿Pero no es la guerra un arte? Ciertamente. ¿Y un arte que requiere tanta atención como la zapatería? Muy cierto. Y no permitimos que el zapatero fuera labrador, ni el tejedor, ni el constructor, para que tuviéramos nuestros zapatos bien hechos. Pero a él y a todos los demás trabajadores se les asignó un trabajo para el cual estaban naturalmente capacitados, y en ese debía continuar trabajando toda su vida y en ningún otro. No debía dejar pasar las oportunidades y entonces se convertiría en un buen trabajador. Ahora bien, nada puede ser más importante que el trabajo de un soldado esté bien hecho. Pero, ¿es la guerra un arte tan fácil de adquirir que un hombre puede ser guerrero y al mismo tiempo ser labrador, zapatero u otro artesano? Aunque nadie en el mundo sería un buen jugador de dados o de draft si simplemente tomara el juego como una recreación y no se hubiera dedicado desde sus primeros años a esto y nada más. Ninguna herramienta convertirá a un hombre en un trabajador hábil o en un maestro de la defensa, ni será de utilidad para quien no ha aprendido a manejarlas y nunca les ha prestado atención. ¿Cómo,
entonces, el que empuña un escudo u otro instrumento de guerra se convertirá en un buen luchador en un día, ya sea con tropas pesadas o de cualquier otro tipo. Sí, dijo, las herramientas que enseñarían a los hombres su propio uso no tendrían precio. Y cuanto mayores sean los deberes del tutor, dije, cuanto más tiempo, habilidad, arte y aplicación necesitará. Sin duda, respondió. ¿No requerirá también aptitudes naturales para su vocación? Ciertamente. Será entonces nuestro deber seleccionar, si podemos, personas que sean adecuadas para la tarea de proteger la ciudad. Bah. Y la selección no será fácil, dije, pero debemos ser valientes y hacer lo mejor que podamos. Debemos. ¿No se parece mucho el noble joven a un perro bien educado en cuanto a guardia y vigilancia? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ambos deben ser rápidos para ver y rápidos para alcanzar al enemigo cuando lo vean, y fuerte también si, cuando lo han atrapado, tienen que luchar con él. Todas estas cualidades, respondió, seguramente las necesitarán. Bueno, ¿y tu guardián debe ser valiente si quiere luchar bien? Ciertamente. Y será valiente aquel que no tiene espíritu, ya sea caballo, perro o cualquier otro animal. ¿Nunca has observado cuán invencible e invencible es el espíritu y cómo su presencia hace que el alma de cualquier criatura sea absolutamente intrépida e indomable? Tengo. Entonces ya tenemos una noción clara de las cualidades corporales que se requieren en el guardián. Verdadero. Y también de los mentales, ¿su alma debe estar llena de espíritu? Sí. Pero ¿no son estas naturalezas enérgicas propensas a ser salvajes entre sí y con todos los demás? Una dificultad que no es fácil de superar, respondió. Considerando que, dije, deberían ser peligrosos para sus enemigos y amables con sus amigos, si no, se destruirán a sí mismos sin esperar a que sus enemigos los destruyan. Cierto, dijo. ¿Qué hacer entonces? Yo dije, ¿cómo encontraremos una naturaleza amable que tenga también un gran espíritu, pues una es la contradicción de la otra? Verdadero. No será buen guardián el que falte alguna de estas dos cualidades, y, sin embargo, la combinación de ellos parece imposible, y de aquí debemos inferir que ser un buen guardián es imposible. Me temo que lo que dices es cierto, respondió. Aquí, perplejo, comencé a pensar en lo que había precedido. Amigo mío, dije, no es de extrañar que estemos perplejos, porque hemos perdido de vista la imagen que teníamos ante nosotros. ¿Qué quieres decir? Él dijo. Quiero decir que existen naturalezas dotadas de esas cualidades opuestas. ¿Y dónde los encuentras? Muchos animales, respondí, dan ejemplos de ellos. Nuestro amigo el perro es muy bueno, ya sabes que los perros bien educados son perfectamente amables con sus familiares y conocidos, y lo contrario con los extraños. Sí, lo sé. Entonces, no hay nada imposible o fuera del orden de la naturaleza en que encontremos un guardián que tenga una combinación similar de cualidades. Ciertamente no. Quien esté capacitado para ser guardián, no necesitaría, además de una naturaleza animosa, tener las cualidades de un filósofo. No entiendo tu significado. El rasgo de que hablo, respondí, se puede ver también en el perro y es notable en el animal. ¿Qué rasgo? Porque un perro, cada vez que ve a un extraño, se enoja, cuando es un conocido, le da la bienvenida, aunque nunca el uno le ha hecho ningún mal, ni el otro ningún bien. ¿Esto nunca te pareció curioso? El asunto nunca se me había ocurrido antes, pero reconozco perfectamente la verdad de su observación.
Y seguramente este instinto del perro es muy encantador, vuestro perro es un verdadero filósofo. ¿Por qué? Porque solo distingue el rostro de un amigo y el de un enemigo por el criterio del saber y del no saber. Y no debe ser un animal amante del aprendizaje que determina lo que le gusta y lo que no le gusta mediante la prueba del conocimiento y la ignorancia. Seguramente. Y el amor por aprender no es el amor por la sabiduría, que es la filosofía. Son iguales, respondió. Y no podemos decir con confianza también del hombre que quien probablemente sea amable con sus amigos y conocidos, debe ser por naturaleza un amante de la sabiduría y el conocimiento. Eso podemos afirmarlo con seguridad. Entonces, ¿quién ha de ser realmente un buen y noble guardián del Estado necesitará unir en sí mismo filosofía, espíritu, rapidez y fuerza? Indudablemente. Entonces hemos encontrado las naturalezas deseadas, y ahora que los hemos encontrado, ¿cómo vamos a criarlos y educarlos? No es de esperar que esta investigación arroje luz sobre una investigación más amplia que es nuestro fin último, ¿cómo surgen la justicia y la injusticia en los estados? Porque no queremos omitir lo que es importante ni extender el argumento a una longitud inconveniente. Sócrates Adeimantus pensó que la investigación sería de gran utilidad para nosotros. Entonces, dije, querido amigo, no hay que abandonar la tarea, aunque sea un poco larga. Ciertamente no. Ven, entonces, y pasemos una hora libre contando historias, y nuestra historia será la educación de nuestros héroes. Por todos los medios. ¿Y cuál será su educación? ¿Podemos encontrar una mejor que la tradicional? Y esta tiene dos divisiones, gimnasia para el cuerpo y música para el alma. Verdadero. ¿Empezamos la educación con la música y luego pasamos a la gimnasia? Por todos los medios. ¿Y cuando hablas de música, incluyes literatura o no? Sí. ¿Y la literatura puede ser verdadera o falsa? Sí. ¿Y los jóvenes deben ser educados en ambas clases, y comenzamos por lo falso? No entiendo lo que quieres decir, dijo. Ya sabes, dije, que comenzamos contándoles a los niños historias que, aunque no del todo desprovistas de verdad, son en su mayor parte ficticias, y estas historias se les cuentan cuando no tienen edad para aprender gimnasia. Muy cierto. Ese fue mi significado cuando dije que debemos enseñar música antes que gimnasia. Muy bien, dijo. Sabéis también que el comienzo es la parte más importante de cualquier trabajo, especialmente tratándose de una cosa joven y tierna. Porque ese es el momento en que se forma el carácter y se toma más fácilmente la impresión deseada. Muy cierto. ¿Y dejaremos que los niños escuchen descuidadamente cualquier cuento casual que puedan inventar personas casuales? ¿Y recibir en sus mentes ideas en su mayor parte exactamente opuestas a las que desearíamos que tuvieran cuando sean mayores? No podemos. Entonces lo primero será establecer una censura a los escritores de ficción, una y que los censores reciban cualquier cuento de ficción que sea bueno y rechacen los malos. Y desearemos que las madres y enfermeras le digan a sus hijos solo las autorizadas. Que moldeen la mente con tales cuentos, aún más cariñosamente que moldean el cuerpo con sus manos, pero la mayoría de los que ahora están en uso deben descartarse. ¿De qué cuentos estás hablando?, él dijo. Puedes encontrar un modelo de lo menor en lo mayor, dije, porque son necesariamente del mismo tipo y hay el mismo espíritu en ambos. Muy probablemente, respondió, pero todavía no sé qué llamarías el mayor. Aquellos, dije, que narran Homero y Hesiodo y los demás poetas que siempre han sido los grandes narradores de la humanidad.
¿Pero a qué historias te refieres? Dijo, ¿y qué defecto les encuentras? Falta muy grave, dije, la culpa de decir una mentira y, además, una mala mentira. ¿Pero cuándo se comete esta falta? Siempre que se hace una representación errónea de la naturaleza de los dioses y de los héroes, como cuando un pintor pinta un retrato que no tiene ni la más mínima semejanza con el original. Sí, dijo, ese tipo de cosas son ciertamente muy censurables, pero ¿cuáles son las historias a las que te refieres? En primer lugar, dije, estaba la mayor de todas las mentiras, en las altas esferas, que el poeta contó sobre Urano, y que también era una mala mentira, me refiero a lo que Hesiodo dice que hizo Urano. Y como Cronos tomó represalias contra él. A él. Las acciones de Crono y los sufrimientos que a su vez le infligió su hijo, incluso si fueran ciertos, no deberían ciertamente contarse a la ligera a personas jóvenes e irreflexivas, si es posible. Será mejor que los entierren en silencio. Pero si es absolutamente necesario mencionarlos, unos pocos elegidos podrían escucharlos en un misterio, y no deberían sacrificar un cerdo, eleusino, común, sino alguna víctima enorme e inalcanzable. Y entonces el número de oyentes será realmente muy pequeño. Bueno, sí, dijo, esas historias son extremadamente objetables. Sí, Adimanto, son historias que no deben repetirse en nuestro estado. Al joven no se le debe decir que al cometer el peor de los crímenes está lejos de hacer algo escandaloso. Y que aunque castigue a su padre cuando hace algo malo, de cualquier manera, solo estará siguiendo el ejemplo del primero y más grande entre los dioses. Estoy totalmente de acuerdo contigo, dijo, en mi opinión, esas historias no son dignas de repetirse. Tampoco, si queremos que nuestros futuros guardianes consideren el hábito de pelear entre ellos como el más bajo de todas las cosas, se les debería decir una palabra de las guerras en el cielo, y de las conspiraciones y luchas de los dioses unos contra otros, porque no son verdad. No, nunca mencionaremos las batallas de los gigantes, ni las bordaremos en las prendas, y guardaremos silencio sobre las innumerables otras disputas de dioses y héroes con sus amigos y parientes. Si nos creyeran, les diríamos que pelear es impío, y que nunca hasta ahora ha habido rencilla entre ciudadanos. Esto es lo que los ancianos y las ancianas deberían empezar diciéndoles a los niños, y cuando crezcan. También se debería decir a los poetas que compongan para ellos con un espíritu similar. Pero la historia de cómo Hefesto ató aquí a su madre, o como en otra ocasión Zeus le hizo huir por haber participado en su derrota, y todas las batallas de los dioses en Homero, son historias que no deben admitirse en nuestro estado. Si se supone que tienen un significado alegórico o no. Porque un joven no puede juzgar que es alegórico y que es literal, cualquier cosa que reciba en su mente a esa edad probablemente se volverá indeleble e inalterable. Y por lo tanto es muy importante que los cuentos que los jóvenes escuchen por primera vez sean modelos de pensamientos virtuosos. Ahí tienes razón, respondió, pero si alguien pregunta dónde se encuentran tales modelos y de qué cuentos hablas, ¿qué le responderemos? Le dije, tú y yo, Adimanto, en este momento no somos poetas, sino fundadores de un Estado. Ahora los fundadores de un Estado deben saber las formas generales en que los poetas deben expresar sus cuentos y los límites que deben ser observados por ellos, pero hacer los cuentos no es asunto suyo. Muy cierto, dijo, pero ¿cuáles son estas formas de teología a las que te refieres? Algo así, respondí, Dios siempre debe ser representado tal como realmente es, cualquiera que sea el tipo de poesía, épica, lírica o trágica, en que se dé la representación. Bien. ¿Y no es realmente bueno?
¿Y no debe ser representado como tal? Ciertamente. ¿Y nada bueno es doloroso? De hecho no. ¿Y lo que no hace daño, no duele? Ciertamente no. ¿Y lo que no duele no hace mal? No. ¿Y lo que no hace ningún mal puede ser causa del mal? Imposible. ¿Y el bien es ventajoso? Sí. ¿Y por tanto la causa del bienestar? Sí. Se sigue entonces que el bien no es causa de todas las cosas, sino sólo del bien. Ciertamente. Entonces Dios, si es bueno, no es autor de todas las cosas, como muchos afirman, sino que es causa sólo de unas pocas cosas, y no de la mayoría de las que acontecen a los hombres. Porque pocos son los bienes de la vida humana, y muchos los males, y el bien sólo debe atribuirse a Dios, de los males las causas hay que buscarlas en otra parte, y no en Él. Eso me parece muy cierto, dijo. Entonces no debemos escuchar a Homero ni a ningún otro poeta que cometa la locura de decir que en el umbral de Zeus yacen dos toneles llenos de suertes, uno de bien y otro de malas suertes, y que aquel a quien Zeus da una mezcla de los dos. A veces se encuentra con la mala fortuna, otras veces con la buena, pero a quien se le da la copa del mal puro, el hambre salvaje lo arroja sobre la hermosa tierra. Y nuevamente Zeus, quien es el dispensador del bien y del mal para nosotros. Y si alguno afirma que la violación de juramentos y tratados, que en realidad fue obra de Pándaro, fue provocado por Atenea y Zeus, o que la lucha y la contienda de los dioses fue instigada por Temis y Zeus, no tendrá nuestra aprobación, tampoco permitiremos que nuestros jóvenes escuchen las palabras de Esquilo, de que Dios planta culpa entre los hombres cuando desea destruir por completo una casa. Y si un poeta escribe sobre los sufrimientos de Níobe el tema de la tragedia en la que ocurren estos versos yámbicos o de la casa de Pélope, o de la guerra de Troya o sobre cualquier tema similar, o no debemos permitirle que lo haga. Decir que estas son obras de Dios, o si son de Dios, debe idear alguna explicación de ellas como la que buscamos, debe decir que Dios hizo lo que era justo y correcto, y que ellos eran los mejores al ser castigados. Pero que aquellos que son castigados son miserables, y que Dios es el autor de su miseria, no se le debe permitir al poeta decir. Aunque pueda decir que los malvados son miserables porque requieren ser castigados y se benefician al recibir el castigo de Dios, pero que Dios, siendo bueno, sea el autor del mal para alguien debe ser negado enérgicamente, y nadie, ya sea viejo o joven, en una comunidad bien ordenada, debe decirlo, cantarlo u oírlo en verso o prosa. Semejante ficción es suicida, ruinosa, impía. Estoy de acuerdo con usted, respondió, y estoy dispuesto a dar mi consentimiento a la ley. Que ésta sea, entonces, una de nuestras reglas y principios respecto a los dioses, a la que se espera que se ajusten nuestros poetas y recitadores, que Dios no es el autor de todas las cosas, sino sólo del bien. Eso bastará, dijo. ¿Y qué opinas de un segundo principio? Debo preguntarle si Dios es un mago, y de una naturaleza que aparece insidiosamente ahora en una forma y ahora en otra, a veces el mismo cambiando y pasando a muchas formas. A veces engañándonos con la apariencia de tales transformaciones. ¿O es uno y el mismo inmutablemente fijado en su propia imagen? No puedo responderte, dijo, sin pensarlo más. Bueno, dije, pero si suponemos un cambio en algo, ¿ese cambio debe ser realizado por la cosa misma o por alguna otra cosa? Seguramente. Y las cosas que están en su mejor momento son también las menos propensas a ser alteradas o descompuestas, por ejemplo, cuando está más sano y fuerte.
El cuerpo humano es menos propenso a verse afectado por las carnes y bebidas, y la planta que está en su máximo vigor también sufre menos por los vientos o el calor del sol o cualquier causa similar. Por supuesto. Y el alma más valiente y sabia no será la menos confundida o trastornada por cualquier influencia externa. Verdadero. Y el mismo principio, como supongo, se aplica a todas las cosas compuestas, muebles, casas, vestidos, cuando son buenos y están bien hechos, son los menos alterados por el tiempo y las circunstancias. Muy cierto. Entonces, todo lo que es bueno, ya sea hecho por el arte o por la naturaleza, o por ambas cosas, ¿es el que menos está expuesto a sufrir cambios externos? Verdadero. ¿Pero seguramente Dios y las cosas de Dios son perfectos en todos los sentidos? Por supuesto que lo son. Entonces, difícilmente puede verse obligado por influencias externas a adoptar muchas formas. No puede. ¿Pero no puede él cambiar y transformarse? Claramente, dijo, ese debe ser el caso si es que se cambia. Y entonces cambiará para mejor y más justo, o para peor y más desagradable. Si cambia, solo puede cambiar para peor, porque no podemos suponer que sea deficiente ni en virtud ni en belleza. Muy cierto, Adimanto, pero entonces, alguien, ya sea Dios o el hombre, desearía empeorar. Imposible. Entonces es imposible que Dios alguna vez esté dispuesto a cambiar, siendo, como se supone, lo más bello y mejor que se pueda concebir, cada Dios permanece absoluta y eternamente en su propia forma. A mi juicio, eso es necesariamente así, afirmó. Entonces, dije, mi querido amigo, que ninguno de los poetas nos diga que los dioses, disfrazados de extranjeros de otras tierras, caminan por las ciudades en toda clase de formas, y que nadie calumnia a Proteo y a Tetis. Ni que nadie, ni en tragedia ni en ningún otro tipo de poesía, introduzca aquí, disfrazada de sacerdotisa, pidiendo limosna para las hijas vivificantes de Ínaco, el río Argos. No permitamos más mentiras de ese tipo. Tampoco debemos tener madres bajo la influencia de los poetas que asustan a sus hijos con una mala versión de estos mitos, contando como ciertos dioses, como dicen, andan de noche a semejanza de tantos extraños y en diversas formas, pero que tengan cuidado de no convertir a sus hijos en cobardes y al mismo tiempo blasfemar contra los dioses. Dios no lo quiera, dijo. Pero aunque los dioses son inmutables, aún mediante brujería y engaño pueden hacernos pensar que aparecen en diversas formas. Quizás, respondió. Bueno, pero ¿te imaginas que Dios esté dispuesto a mentir, ya sea de palabra o de hecho, o a presentar un fantasma de sí mismo? No puedo decirlo, respondió. ¿No sabéis, dije, que la verdadera mentira, si se permite tal expresión, es odiada por los dioses y por los hombres? ¿Qué quieres decir? Él dijo. Quiero decir que nadie se deja engañar voluntariamente en lo que es la parte más verdadera y elevada de sí mismo, ni en las cosas más verdaderas y elevadas, allí, sobre todo. Tiene más miedo de que una mentira se apodere de él. Aún así, dijo, no te comprendo. La razón, respondí, es que usted atribuye a mis palabras un significado profundo, pero solo digo que el engaño, o estar engañado o desinformado acerca de las realidades más elevadas en la parte más elevada de sí mismos, que es el alma, y en esa parte de ellas tener y sostener la mentira, es lo que menos le gusta a la humanidad, eso, digo, es lo que detestan por completo. No hay nada más odioso para ellos. Y, como acabo de observar, esta ignorancia en el alma del que se engaña puede llamarse la verdadera mentira, porque la mentira en palabras es sólo una especie de imitación y imagen oscura de un afecto previo del alma. No pura falsedad sin adulterar. ¿No estoy en lo cierto? Perfectamente correcto. ¿La verdadera mentira es odiada no sólo por los dioses, sino también por los hombres? Sí.
Considerando que la mentira de palabra es en ciertos casos útil y no odiosa, al tratar con enemigos, ese sería un ejemplo, o también, cuando aquellos a quienes llamamos amigos en un ataque de locura o ilusión van a hacer algún daño, entonces es útil y es una especie de medicina o preventivo, también en los cuentos de la mitología, de los que acabo de hablar. Porque no conocemos la verdad sobre los tiempos antiguos, hacemos que la falsedad se parezca lo más posible a la verdad, y así la aprovechamos. Muy cierto, dijo. Pero, ¿puede alguna de estas razones aplicarse a Dios? ¿Podemos suponer que ignora la antigüedad y, por tanto, recurre a la invención? Eso sería ridículo, dijo. ¿Entonces el poeta mentiroso no tiene lugar en nuestra idea de Dios? Debería decir que no. ¿O quizás miente porque tiene miedo de los enemigos? Eso es inconcebible. Pero puede que tenga amigos que estén locos o sin sentido. Pero ningún loco o insensato puede ser amigo de Dios. Entonces no se puede imaginar ningún motivo por el cual Dios debería mentir. Ninguno en absoluto. ¿Entonces lo sobrehumano y lo divino es absolutamente incapaz de mentir? Sí. Entonces Dios es perfectamente simple y verdadero tanto en palabra como en obra. Él no cambia, no engaña, ni con signos ni con palabras, ni con sueños ni con visión de vigilia. Tus pensamientos, dijo, son el reflejo de los míos. ¿Estás de acuerdo conmigo entonces, dije, en que este es el segundo tipo o forma en que debemos escribir y hablar de las cosas divinas? Los dioses no son magos que se transforman, ni engañan de ninguna manera a la humanidad. Lo concedo. Entonces, aunque somos admiradores de Homero, no admiramos el sueño mentiroso que Zeus envía a Agamenón. Tampoco alabaremos los versos de Esquilo en los que Tetis dice que Apolo en sus nupcias celebraba con canciones a su hermosa descendencia cuyos días serían largos y no conocerían enfermedad. Y cuando hubo hablado de mi suerte como en todas las cosas benditas del cielo, levantó una nota de triunfo y animó mi alma. Y pensé que la palabra de Febo, siendo divina y llena de profecía, no faltaría. Y ahora, el mismo que pronunció el canto, el que estaba presente en el banquete y que dijo esto, él es quien ha matado a mi hijo. Esta es la clase de sentimientos acerca de los dioses que despertarán nuestra ira, y al que las pronuncie se le negará coro, ni permitiremos que los maestros hagan uso de ellos en la instrucción de los jóvenes, queriendo decir, como lo hacemos, que nuestros guardianes, en la medida de lo posible, sean verdaderos adoradores de los dioses y semejantes a ellos. Estoy totalmente de acuerdo, dicho sea de paso, con estos principios y prometo convertirlos en mis leyes.